Saludos mis hermanos y amigos que están en sintonía con nosotros en este espacio Mundo Cristiano, espacio de las mujeres. Miércoles, donde nosotras las mujeres estamos aquí, estamos dirigiendo, pero realmente es para todos. La gracia de Dios sea con usted también que está escuchándonos o viéndonos en nuestras plataformas de Mundo Cristiano IDP. Le habla su hermana y amiga Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero. No estoy sola, estoy con Cristi. Hola, Cristi. Dios bendiga, amada Wendy. Siempre es un privilegio estar compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes, siendo esto una misericordia, algo inmerecido que el Señor nos da. Gracias le damos a Él por permitirnos un miércoles más compartir la palabra con cada uno de ustedes. Gracias por estar en nuestra sintonía en este su programa Mundo Cristiano, el cual se transmite por esta emisora amiga Radio Ben y por las redes sociales, así como decías anteriormente. Dios les bendiga, esperando que este programa sea de bendición para sus vidas. Sabe que me encanta cómo empezaste, dijiste, por la misericordia y por la gracia. Así mismo, vamos a hablar precisamente de gracia y misericordia. Estamos en una línea de pensamientos con relación a lo que es octubre, mes de la Reforma Protestante. Empezamos con estamos hablando de las 5 solas. Empezamos con lo que es sola escritura, luego continuamos con solo fe. Ahora vamos a estar hablando de lo que es sola gracia. Y son de las 5 solas del resumen, en donde Martín Lutero estuvo plasmando todas estas tesis, 95 tesis en la puerta en Wittenberg. Y estamos nosotras empapándonos cada día más de lo que son estas enseñanzas y me encanta y me fascina porque anteriormente yo decía, la reforma, eso lo dan en la escuela. ¿Para qué tengo yo que estar entendiendo? Y yo me lo aprendía normal como para explicar una clase. Y es muy diferente cuando tú analizas y entiendes un tema como este, que es tan preponderante para nosotros los cristianos. ¿Qué importancia tiene la misma? ¿Qué papel jugó Martín Lutero? ¿Qué papel jugaron los reformadores después de él? ¿Qué papel jugaron los que fueron antes que él? Y la importancia y la aplicación a nuestras vidas hoy. Y estamos hablando de las 5 solas. Las 5 solas son unos pilares en los cuales el evangelio, el cristianismo es fundado. Y sola gracia, yo sé que nosotros ninguno de los temas, de los puntos, de las solas que hemos tratado, lo hemos podido terminar, sino que la intención, como siempre digo, es hacerle usted moverse a investigar un poco más con relación a lo que son las 5 solas, la Reforma Protestante, Martín Lutero, su esposa, todo lo que sucedió al respecto, el movimiento que hubo, por qué hubo un oscurantismo tan fuerte, por qué nadie hablaba de esto, cómo es que la iglesia en aquel tiempo estaba tan cegada, o cómo ellos a propósito hicieron todo lo que hicieron y trataron de ocultar lo que es la palabra de Dios, por qué no permitían que nosotros tuviéramos tal conocimiento. ¿Qué beneficios había al respecto? Y la importancia de comparar lo que pasó en la historia y ver lo que está pasando hoy en día, que muchas veces cometemos lastimosamente los mismos errores que antes, porque vemos en la historia de la Reforma que muchas de las cosas que ellos cometieron, aunque se trataron realmente de adecuar y de mejorar para beneficio nuestro como iglesia, vemos que están pasando hoy en día lastimosamente, que muchas personas simplemente obvian lo que dice la palabra de Dios y simplemente se llevan de los profetas o las personas que tienen sus propias interpretaciones y obvian la palabra de Dios, que es la mente de Dios plasmada acá. Que es la máxima autoridad, como dijimos al principio, nosotros no podemos salirnos de ahí. En el momento que nos salimos de las escrituras, entonces estamos dándole espacio, como decíamos anteriormente, a otras ideologías, a unos movimientos religiosos rarísimos en los cuales... Y que yo lo acepto porque no tengo la verdad, no tengo conozco, nada. No tengo con qué comparar. Exactamente. Si tuviera la verdad, de una vez inmediatamente lo rechazaba. En esta ocasión vamos a estar con lo que es sola gracia, basada en Efesios 2,
8. Si lo tienes ahí lo puedes leer. Así es. En Efesios 2, 8 y 9, donde nosotros estamos, partimos desde ahí, de esa premisa, para entonces seguir tratando lo que es sola gracia. Sola, antes de que continúes, Cristi, disculpa, queremos confirmar que sola significa solamente, nada más. No es que es gracia más obra, no, estamos hablando de que solamente la gracia de Dios es por la cual nosotros obtuvimos la salvación, porque estamos hablando, todo esto estamos hablando es de salvación y estamos hablando de la posibilidad que existe de nosotros estar delante de la presencia de Dios. ¿Cómo lo logramos? ¿Por qué lo logramos? ¿Qué importancia hubo en la muerte de nuestro Señor Jesucristo y que por medio de él podemos alcanzar salvación? ¿Qué nos dice Efesios 2, Así 8 es. y 9? Leemos en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. En el nombre de los tres grandes. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras para que nadie se gloríe. Debemos estar claros en algo. Martín Lutero estaba muy inquieto por lo que estaba sucediendo en aquel entonces, cuando lo que se hacía eran obras para poder lograr diferentes objetivos. Y en este punto lo que estaba sucediendo era que los cleros, las autoridades, estaban tratando de hacer un tipo de influencia para que los feligreses compraran las indulgencias y entonces hacerles entender a ellos que mediante eso podían recibir salvación, podían recibir algunos créditos. Y en la sección anterior que estaba escuchando, retroalimentando, me di cuenta que iba a decir algo y no lo terminé de decir, y es que me di cuenta que no solamente los pudientes tenían acceso a comprar las indulgencias, también habían indulgencias que los no pudientes podían comprar. Y yo decía, o sea, que ellos querían acaparar a todo el mundo, quitarle el dinero a quien sea para ellos lograr sus objetivos. Y no solamente esto, sino que tenían diferentes tiempos, o sea, tenía un tiempo de caducidad, o sea, ya se terminó, tiene que volver a comprar. O sea, esto era un negocio terrible, de principio a fin, hasta que vino Martín Lutero y desenmascaró toda esta herejía que se había formado. Y cabe recalcar dos cosas. Número uno, Martín Lutero no tenía la intención de causar tal revolución, eso lo hemos dicho una y otra vez. Y segundo, queremos también resaltar que todo esto que está sucediendo no solamente sucedió en ese entonces para un propósito, sino que también en ese tiempo existen las indulgencias y todo esto, pero ya nosotros tenemos la facilidad de tener la Biblia en nuestras manos, comprobar por nosotros mismos lo que dice las Escrituras, y un Espíritu Santo que nos habita y que nos da la revelación para nosotros poder tener un entendimiento claro de lo que la palabra dice. Punto importante es que no nos quedemos en un solo verso. Tenemos que analizar los versos que están alrededor para que podamos entender a qué se refiere. Y cito, como decías, que tenemos que analizar los versos anteriores. Sí. Cito Efesios, su capítulo 2, versículos 4 y 5, que habla también relacionado a lo que es la gracia y la salvación. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvos. Y antes del 8 dice, vuelve y lo recarga, por gracia ustedes son salvos. Y en el versículo 8 vuelve y lo dice, por gracia ustedes, para que como que se le grabe, que no es realmente por las obras, por las cosas que nosotros podamos hacer, porque muchas veces nos juzgamos unos con otros, incorrectamente, claro está. Decimos, no, porque yo me conduzco mejor, yo no hablo mentiras, yo no juzgo, yo no tengo malos pensamientos, igual que el hermano está haciendo esto, pero nos olvidamos que no es por lo que hagamos. No, de hecho no tuvimos ninguna clase de méritos, estábamos muertos. Dice, muertos en delitos y pecados. ¿Qué significa una persona que está muerta? Inerte, no tiene vida, no tiene voluntad propia, no se puede mover. O sea, si vamos a analizar ese punto solamente, nos vamos a dar cuenta
que absolutamente nada de lo que nosotros pensamos en nuestra mente pudiera suceder. Hay muchas veces que nosotros nos damos más, nos creemos más de lo que somos y nosotros no entendemos que no somos nada delante No, del Señor. y Es también es por Jesús. obviamos que aún tratando de hacer el bien, somos imperfectos, porque estamos tratando de, como hijos de Dios, alcanzar la santidad, parecernos más a Jesús, como Él actuó aquí en la tierra, tratemos nosotros de caminar aquí en la tierra, pero olvidamos de siendo imperfectos, día tras día pecamos, día tras día le fallamos a Dios. Es como que el Señor vuelva y muera por nosotros nuevamente, estuviéramos perdidos, porque que nada somos sin Él, realmente. Nosotros realmente no, tenemos que entender que por nuestro propio Mérito. peculio, por nuestra propia iniciativa, nosotros no buscamos a Dios. Dios es el que nos busca a nosotros, el que dice que quiere restaurarnos, que quiere salvarnos. No hay nadie justo, ni siquiera uno delante de Dios. No estábamos buscando a Dios, Él nos buscó a nosotros. No vivimos con la conciencia de que nosotros no somos inútiles delante de la presencia de Dios. Nosotros somos peores de lo que pensamos y nos creemos mejores de lo que somos. O sea, tenemos siempre una estima de nosotros más de lo que debemos tener. Y eso es lo que no nos permite a nosotros entonces entender lo que es la gracia. Sabe que la gracia y la misericordia son dos cosas diferentes. A veces uno cree que es lo mismo y no es lo mismo. Cuando hablamos de misericordia es que no nos dan lo que nos merecemos. Y cuando hablamos de gracia es que nos dan un regalo que nosotros en ningún momento nos lo ganamos. Y hay un ejemplo sencillo que se ha dicho varias veces, no sé, quizás algunas personas no lo han escuchado, pero un ejemplo sencillo es nosotras que tenemos hijos, le decimos, si desobedeces, si haces tal o cual cosa, te voy a dar 3 correazos. En el momento que el niño lo hace, pues hay que darle lo que se le prometió. Ahora nosotras, especialmente nosotras las madres, tendemos a tener un poquito más de dolor y misericordia. Entonces, en vez de darle 3, le damos un solo. Y entonces, luego de eso, al ratito, si quiere un helado, si quiere un dulce, se lo damos. Bueno, entonces nos sentamos y le explicamos o le decimos, mira, en este momento nosotros estamos conscientes de que tú cometiste un error, de que desobedeciste. Te dije que te iba a dar 3 correazos, te di 1. Eso se llama misericordia. Te merecías 3 y te di 1. Se llama misericordia. Ahora bien, luego que pasó el momento y todo eso, nos comimos un dulce, un helado, un bizcocho, que tampoco debí dártelo porque te portaste mal. Eso se llama gracia, te lo di gratis, te lo di sin que tú hicieras nada al respecto, sino porque sentí dártelo y te lo di. Entonces, nuestro Dios, así es, así somos nosotros. Nosotros merecíamos la muerte, merecíamos estar perdidos. Mas, sin embargo, Dios en su amor y su misericordia mandó a su Hijo Jesús para que muriera por nosotros y por medio a Él. Entonces, Dios nos ve a nosotros por medio de su Hijo Jesús. Si no, de otra manera, fuéramos... ¿cómo diríamos? Vamos a decir algo transparente, no existiéramos. Pero gracias a su Hijo Jesús, en ese sentido, tú y yo tenemos algo que hacer. Y es movernos al llamado del Espíritu Santo a perdón, a arrepentimiento, a que necesito más de ti, a reconocer que no soy nada. Porque si no lo reconozco, si no estoy consciente de eso, entonces nos viene a nosotros el yo merezco, el yo soy bueno, el yo soy mejor que el otro, yo soy mejor que, pero yo soy mejor que Cristi, pero entonces sí, yo merezco que, sí, claro. Todo esto, nosotros debemos de estar claros de que debemos de recordar que nosotros no merecemos nada y que nosotros no podemos pensar más de nosotros de lo que debemos. La palabra de Dios lo dice bien claro. Así es, y sabiendo que la gracia es un don, es un regalo que el Señor nos da gratuitamente, simplemente porque Él quiere dárnoslo. Dice segunda de Timoteo, su capítulo 1, versículo 9, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras,
las vuelve y los repite Timoteo, sino por su propia determinación y gracia. Así es. Es que realmente no es porque yo trate de hacer algo bien, no es porque yo sea dadivoso con el enfermo, visite al de la cárcel, claro, que esto cuenta cuando estamos en los pies del Señor. Pero no es por todo eso, sino es porque el Señor en su infinita gracia y misericordia me da la salvación. Aquí nos dice, bien claro en Efesios 2, versículo 4, nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos, con este énfasis añadido. Y también en Romanos 11, 5 y 6 nos dice, y de la misma manera también he quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Esto parece como una contraposición y yo analizaba y decía, pero claro que tiene sentido. Cuando ya habiendo definido lo que es gracia y lo que es obra, obviamente eso no va junto, porque no hay nada que yo pueda hacer para merecer un regalo. No. Si alguien me da algo es porque a esa persona le dio el deseo, le provocó darle el regalo. Algo en sí puede ser, en este caso, fue la naturaleza divina, porque nada que yo pueda hacer, nada en mí puede provocar o despertar un wow, un sorprender en nuestro Dios, que diga, ella merece ser salva, ella merece la salvación. No, nada de eso, nada de lo que podemos, todo lo contrario. No, cada una de las acciones que nosotros pudiéramos estar moviendo o haciendo o concibiendo en nuestros corazones no son buenas, porque la palabra de Dios lo dice. En nuestro corazón no sale nada bueno. ¿Por qué? Porque es que nuestra naturaleza está inclinada al mal. Es pecaminosa. ¿Qué sale de nosotros? Cuando hablamos de que nosotros fuimos concebidos en pecado, entonces lo que sale de nosotros en automático es eso, la maldad. Uno diría, no, pero que ya yo soy cristiano, ya yo vine a los pies del Señor, todo esto, eso es cierto. Y eso es muy bueno, y tenemos que ir avanzando, tenemos que ir cediendo todos esos hábitos que nosotros teníamos anteriormente y que no es fácil, nadie dijo que era fácil, todos vivimos luchando con algo, siempre, algo vivimos en nuestro interior. Es como yo decía en estos días, una bola de aire tratando de presionarla debajo del agua. Es difícil porque ella en automático lo que quiere es salir a flote. No, y tú sabes que eso es lo bello de Jesús, que cuando Él se fue, Él nos dijo, averígüensela, no. Él sabía que no podíamos quedarnos en esta tierra simplemente porque ellos me van a buscar o yo voy a tratar de acercarme a ellos y ellos van a creer en mí. No, ellos necesitan a alguien que esté ahí. Para eso nos dejó al Espíritu Santo, que es quien día tras día nos redarguye, nos ministra, nos llega, nos habla a través de la palabra. Él es quien está ahí caminando junto a nosotros y nos perfecciona, nos ayuda a santificarnos día tras día para poder llegar a la meta, que es la patria celestial. Me sorprende mucho cómo yo estaba analizando y viendo la vida de Martín Lutero, cómo en ese tiempo había como una ceguera realmente, y se creían, aceptaban. Estaba cómoda, estaba adaptada ya al sistema. Y aceptaban todo lo que le decían. También había un punto muy importante que yo estuve analizando, y es que esas personas, el clero, era la autoridad en ese entonces, y ellos le querían a ellos someter y querían entonces también introducirle y hacerles creer que todo lo que ellos decían era lo correcto. Entonces, hasta hacían ofertas de las indulgencias para que ellos entonces cayeran en esto. Y hasta increíblemente, lo que se suponían que eran los monjes que tenían que estar puros y tranquilos y pulcros, ellos también tenían su vida ultratumba, por decirlo de una manera, realmente, o detrás de las cámaras y de frente. Todo era una apariencia. Entonces, ¿qué estamos haciendo en estos momentos? Nosotros estamos mirando y viendo que Martín Lutero estaba muy preocupado con lo que la conciencia dictaminaba. Y ahí es donde
precisamente empieza su lucha y su situación con las autoridades. Él decía, Martín Lutero, y me encanta mucho esa parte donde él decía, yo no puedo estar en contra de mi conciencia. ¿Qué es lo que me dictamina? ¿Qué es lo que me dice? Entonces nosotros tenemos que estar, y una vez lo repetí, lo dije una vez en una de las entregas, debemos de permitir que nuestra conciencia todos los días sea despertada. ¿Y cómo esto sucede? Me preguntaría yo, ¿y cómo puedo hacer esto? Mediante la palabra. La palabra de Dios es quien nos hace a nosotros ver realmente quiénes somos, realmente qué hay en nosotros, porque nos reflejamos. La palabra de Dios, las personas la rechazan. También decíamos esto, porque esta refleja el mal que hay en nosotros, lo que nosotros debemos de ir reformando, arreglando, modificando. Hay veces que queremos tirar la toalla realmente. Yo una vez decía, para mis adentros, nunca le dije a nadie nada, yo decía, pero es que, qué fuerte es todo esto. Entonces el mismo Espíritu Santo, mediante su palabra, me decía, recuerda que no eres tú, no es con tu fuerza, es por la gracia y la misericordia del Señor. Y para eso, como tú decías muy acertadamente hace un momentito, el Espíritu Santo está ahí para ayudarte, para redarguirte, pero todo esto es junto con la palabra de Dios. ¿Qué hacemos nosotros con la palabra solamente? Tener el conocimiento de la justicia, humano, pero no sin el Espíritu Santo que nos da la revelación de que todo esto fue por gracia, exacto, de que el Señor misericordioso está con nosotros, que nos guía y nos redarguye. Nos estuviéramos volviendo locos. ¿Qué pasó con Martín Lutero? Martín Lutero tenía todo ese conocimiento, pero entonces él tenía el conocimiento de que él era malo, de que él era pecador, de que él era, porque tenía la ley en él. Pero una vez que llegó lo que es el conocimiento de la gracia y la misericordia de Dios, él dijo, no, pero ya. Y ahí entonces empezó todo, porque él empezó a escudriñar las Escrituras. Exacto, él entendió que por más que él pagara, por más que él hiciera y siguiera haciendo como quiera, la gracia de Dios lo alcanzaba. Y realmente aquellas personas que en algún momento, como decías, se sienten turbados, se sienten como que ya las fuerzas no le dan más. Dice la palabra de Dios, vengan a mí todos los que están cargados, con cargas, que yo los haré descansar. El Señor nos hace descansar cuando venimos a sus pies, cuando creemos en Él y la fe se activa en nosotras. Porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es lo que nos ayuda a avanzar con el Espíritu Santo y la palabra. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Sabes que ya este sería el consejo final ahora mismo, pero hay algo importante que no me gustaría que se quedara atrás, y es que a veces nosotros pensamos en que hay personas que están bien, que tú lo ves bien, tranquilo y todo eso, porque te diría, bueno, le va bien, pero hay una gracia que es la gracia común, y hay una gracia, la gracia soberana, y todo esto se lo digo para que vaya buscando y vaya investigando en la palabra de Dios cuál es la diferencia, por qué existen estas gracias. Pero antes que todo quiero dejar claro y entendido que soberano significa que hace lo que quiere. Nuestro Dios es un Dios soberano. Así es. Él pone su gracia, le da su gracia a quien Él quiere. Ahora nosotros no sabemos a quién Él le va a dar la gracia y quiénes son los que van a recibirla ni nada de esto. Por eso nosotros estamos aquí, para que tú entonces entiendas, recibas la palabra y entiendas que todo esto es porque a Dios le plujo. Nosotros nada tenemos que podamos dar e intercambiar con nuestro Dios para que merezcamos nada de esto, ni la gracia, ni la misericordia, ni la salvación, ni el que hayamos recibido la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nada de esto. Pero el Señor en su amor infinito, en su naturaleza, así le plació hacerlo. Así que mis amados, gracias por estar con nosotros. Sigamos en esta cadena de lo que es la Reforma Protestante. Así es. Hasta la próxima semana, su hermana y amiga Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero. Y Cristi Rodríguez de Ávila, bendiciones. Chao.